Buenas noches, siendo las 21:36 de la noche, vamos a grabar el grafo del deseo de Alfredo Edelstein. Continuamos con el capítulo 5. Antes de continuar, les pido que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, así el canal crece. Bueno, muchas gracias. Comenzamos. Em, Página 78. Pasamos ahora a la clase propiamente dicha. Los temas serán la cuadratura del círculo, la noción de imposibilidad y la oposición neurosis-psicosis. Partamos de una cita de su versión del sujeto, ya trabajada por nosotros. La cita dice: he aquí lo que podría decirse que es su célula elemental, grafo 1. Se articula allí lo que hemos llamado el punto de basta, por el cual el significante eh, detiene el deslizamiento, indefinido sino de la significación. Ese punto de basta o punto de capitón, ¿no? Em, a este punto de basta, llamado también punto de capitón, lo pensamos, lo concebimos como un nudo. Luego Lacan se pregunta: ¿exige esa posibilidad la topología de un juego de las cuatro esquinas? He aquí el tipo de pregunta que no parece gran cosa y que, sin embargo, puede dar algunas zozobras y de ella debe depender la construcción subsecuente. Sigue Edelstein. ¿A qué posibilidad se refiere? Me parece que se refiere precisamente a la función básica del punto de capitón de tener la remisión indefinida de la significación. Alcanza entonces con el grafo 1 y sus dos puntos de entrecruzamiento para funcionar como un verdadero freno, como punto que detiene la significación, o necesitamos un grafo que ponga en juego cuatro puntos. Sigue Lacan. La cuadratura de ese círculo, para ser posible, no exige sino la completud de la batería significante instalada en A, simbolizando desde ese momento el lugar del otro. Esa cuadratura es, sin embargo, imposible. Sigue Edelstein, dice: Lacan piensa este problema de la oposición entre una estructura dual y una cuatripartita mediante la noción matemática de cuadratura del círculo. Afirma que es imposible la cuadratura del círculo. Para trabajarla, nosotros vamos a leer primero unas citas de Matemática e Imaginación, el libro de Kastner y Newman de Hispanoamérica. Cita: cuando se dice que un círculo no puede ser reducido a un cuadrado equivalente, todo lo que ello significa es que esto no puede ser hecho solamente con regla y compás, aunque la operación llegue a ser posible con ayuda de un eh, intégrafo o mediante curvas de grado superior. La dificultad de la cuadratura del círculo, como se dijo al principio, radica en la naturaleza del número pi. Sigue Edelstein. Lo que se llama cuadratura del círculo es la posibilidad de calcular la superficie de un círculo a partir de un cuadrado que tenga la misma superficie. Es así porque lo que los matemáticos antiguos sabían era calcular la superficie de figuras que tuviesen lados rectos. El problema con que se toparon fue
cómo al calcular la superficie del círculo, figura sin lados rectos o de lados curvos. Entonces se plantearon la posibilidad de calcular la superficie del círculo a partir del cálculo de la superficie, conocida para ellos de un cuadrado de igual superficie. A eso se le llama cuadratura del círculo. Pero ¿es posible la cuadratura del círculo? ¿Es posible construir un cuadrado igual en superficie a un círculo dado solo con regla y compás? Todo el problema es que entendemos por poder o no poder, por posibilidad e imposibilidad. Vale decir, nunca hay que perder de vista la pregunta por el tipo de limitación estructural dentro de la cual se están midiendo las posibilidades. La solución que no tuvieron los matemáticos antiguos pasa por el número pi, y la cuadratura del círculo radica precisamente en la naturaleza de ese número pi. Sigamos leyendo a Kastner y Newman. Este notable número, como lo demostró Lindemann, no puede ser la raíz de una ecuación algebraica de coeficientes enteros. Cuando los filósofos griegos descubrieron que la raíz cuadrada de 2 no es un número racional, celebraron el descubrimiento sacrificando 100 bueyes. El descubrimiento mucho más profundo de que pi es un número trascendente merece un sacrificio mayor. Una vez más, los matemáticos triunfaron sobre el sentido común. Pi, un número finito, es la razón de la circunferencia de un círculo a su diámetro. Claro, la división de la circunferencia respecto del diámetro, eso nos da pi. Lo que querría decir que cuántas veces está eh, eh, cuántas veces está contenido el diámetro en un círculo, son 3,1415, ¿no? El número pi. Está contenido un número pi de veces. Observen que el problema que estamos tratando va más allá del sentido común. Se trata de un verdadero monstruo, un número finito que se produce como una suma infinita de números. Eso es lo que contradice el sentido común, que una suma de términos infinitos dé por resultado un término finito. La superficie más sencilla de todas las figuras geométricas, el círculo, es justamente aquella que nos trae el mayor problema de la intuición. La intuición, sigamos con nuestros matemáticos. La raíz de 2, 1,41, pi, 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 ¿no? Un número este, de infinitas cifras decimales, que me estoy olvidando de cómo se llama en matemática. La raíz cuadrada de 2, cuando se escribe en forma decimal, un número periódico. No, no es periódico. Bueno, ya me voy a acordar. La raíz de 2, cuando se escribe en forma decimal, es tan complicada como pi, debido a que nunca se repite, nunca termina y no existe ley conocida que indique la sucesión de sus dígitos. Sin embargo, este complicado decimal puede obtenerse fácilmente y con exactitud mediante una construcción hecha con regla y compás, pues es la diagonal de un cuadrado cuyo lado es igual a la unidad. Claro, si nosotros tomamos un cuadrado cuya lado valga 1, la diagonal que se va a formar va a valer raíz de 2, ya que 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 2. Pasamos la raíz, pasamos el cuadrado de la hipotenusa como raíz y nos queda raíz de 2. Este problema es fundamental para nosotros, dado que trae consigo la cuestión del inconmensurable, tan trabajada por Lacan al intentar dar cuenta de la lógica de la relación
proporción entre los sexos. Para los matemáticos griegos, lo inconmensurable apareció en la falta de común medida en la relación entre la diagonal de un cuadrado y cualquiera de sus lados. Pasemos ahora al uso que hace Lacan de estas cuestiones matemáticas mediante una cita de su versión del sujeto. Dice, dice Lacan, la cuadratura de ese círculo, para ser posible, no exige sino la completud de la batería significante instalada en A mayúscula, simbolizando desde ese momento el lugar del otro. Ahí deberíamos poner el dibujito para que se entendiera. A ver si lo buscamos y vamos a poner el grafo completo. Total, después hay tiempo de volver para atrás. Página 89. Página 89. Bien, ahí tenemos entonces el grafo completo. Todavía no hemos hablado de la parte superior, pero cuando dice la cuadratura de ese círculo para ser posible no exige sino la completud de la batería significada instalada en A, está haciendo referencia acá a este A, ¿no? Que es el otro en tanto tesoro de los significantes o batería de significantes, de acuerdo a eh, la temática que nos tenga, em, que nos ocupe. Para una explicación es batería de significantes, para otra es tesoro de significantes. Eh, entonces, la cuadratura de ese círculo, para ser posible, no exige sino, estamos leyendo a Lacan, la completud de la batería significante instalada en A, simbolizando desde ese momento el lugar del otro, en lo cual se ve que ese otro no es nada, sino el puro sujeto de la moderna estrategia de los juegos, como tal perfectamente accesible al cálculo de la conjetura, en la medida en que el sujeto real, para regular el suyo, no tiene que tener en cuenta para nada ninguna aberración llamada subjetiva en el sentido común, es decir, psicológica, sino la sola inscripción de una combinatoria cuyo agotamiento es posible. Esa cuadratura es, sin embargo, imposible, pero solo por el hecho de que el sujeto no se constituye sino sustrayéndose a ella y descompletándola esencialmente por deber a la vez contarse en ella y no llenar en ella otra función que la de que la de la falta. Sigue Eidelstein. Entonces, ¿es posible la cuadratura del círculo? ¿Podemos localizar al sujeto más allá de la demanda en una estructura como la de la célula elemental del grafo? Si A fuese completo, sí, pero A fundamentalmente es incompleto. Sigue hablando de este A, ¿no? Eh,
es tesoro del significante, no código. Estamos afirmando entonces con Lacan que es imposible localizar al sujeto del deseo en una estructura dual como el del grafo 1 y que es imprescindible un juego topológico de cuatro esquinas. En matemáticas e imaginación encontramos una excelente definición de lo imposible. Entonces, con estos dos puntos, el grafo de abajo, no es posible situar al sujeto, ¿no? Hace falta un juego de cuatro esquinas, que es este que va a ser el grafo completo, ¿no? Dice, en matemática e imaginación encontramos una excelente definición de lo imposible. Las proposiciones leemos matemática e imaginación de Carnegie y Newman. Las proposiciones acerca de la imposibilidad en matemática son de un carácter completamente distinto. Un problema en matemáticas que no puede ser resuelto en los siglos venideros no siempre es imposible. Un problema en matemáticas que no puede ser resuelto en los siglos venideros no siempre es imposible. Imposible en matemáticas significa teóricamente imposible y no tiene nada que ver con el estado actual de nuestros conocimientos. Imposible en matemáticas caracteriza la tentativa de mostrar que 7 veces 6 es 43. Eso es imposible. A pesar de que las personas que no están fuertes en aritmética logran a menudo lo imposible. Y bueno, nos hace un chiste ahí. Pero las reglas de la aritmética, por las reglas de la aritmética, 7 veces 6 es 42. Así como de acuerdo con las reglas del ajedrez, un peón debe efectuar por lo menos 5 movimientos antes de que pueda ser convertido en reina. Para determinar si tenemos derecho a decir que la cuadratura del círculo, la intersección del ángulo y la duplicación del cubo son imposibles, debemos encontrar demostraciones lógicas que impliquen un razonamiento puramente matemático. Una vez que se han aducido dichas pruebas, continuar buscando una solución equivalente a cazar un bípedo de tres pies. Una vez que se han aducido dichas pruebas, continuar buscando una solución equivalente a cazar un bípedo de tres pies. Es decir, eso es imposible, porque ya por definición de bípedo no se puede cazar a uno de tres pies. Em, no pierdan de vista, dice Edelstein, que todos estos ejemplos de imposibilidad en matemáticas son contradicciones lógicas en cadenas discursivas. Un bípedo de tres pies no atañe nada en lo real. Es un imposible lógico producido por la cadena significante. No se trata en absoluto de la naturaleza y sus límites. En Lacan, de lo que se trata es A, de la imposibilidad de que el otro sea completo, de la imposibilidad de que este A mayúscula sea completo. Y esto es así tanto para la psicosis como para la neurosis. Y B, de la imposibilidad de equiparar una estructura dual y una cuatripartita, de lo que se concluye que no se puede convertir a un psicótico en neurótico ni a un neurótico en psicótico. Recuerden que habíamos localizado al sujeto de la psicosis en el grafo 1
y que la experiencia analítica con sujetos neuróticos requiere del grafo completo. Noten entonces que la transformación del 2 en 4, del círculo en cuadrado, del grafo 1 en grafo completo, es imposible, que es bien distinto de pensar que es dificilísima. Imposible acá quiere decir lógicamente imposible. Vean este ejemplo en Kastner y Newman, que es realmente elocuente. Cita de Kastner y Newman. El filósofo francés Augusto Comte demostró que sería siempre imposible para la mente humana descubrir la composición química de las estrellas. Sin embargo, poco tiempo después de hecha esta afirmación, se aplicó el espectroscopio, espectroscopio para analizar la luz proveniente de las estrellas y hoy sabemos más de la composición química, incluyendo las pertenecientes a las nebulosas más distantes, que lo que sabemos del contenido de nuestro botiquín. Como ilustración diremos que el helio fue descubierto en el Sol antes de serlo en la Tierra. Sigue Eiderstein. Esto no era imposible, el problema estaba mal planteado. Era apenas aún no sabemos cómo hacerlo. Bueno, pero de todas maneras es discutible porque para un determinado conjunto, eh, sigamos con el tema de la matemática, para un determinado conjunto de números, por ejemplo, podría em, ser imposible. em, bueno, se me ocurre el típico ejemplo, ¿no? Que para el conjunto de los números reales, em, la raíz de -1 significa un imposible. Pero para el conjunto de los números imaginarios que incluye los reales, raíz de -1 no es un imposible. Pero hasta que estuvo tematizado y trabajado e incorporado al canon los números imaginarios, eh, la raíz de -1, raíz cuadrada de -1, figuraba como imposible. Así que es discutible, me parece, esto que está presentando aquí eh, Eidelstein, ¿no? Es decir, para cierta estructura hay un imposible, pero eso no niega que cambiada la estructura, el imposible no cambie, digamos. Entonces, en psicoanálisis, porque si no tendríamos que hablar de una matemática eh, ya toda desarrollada para toda la historia, para toda la vida, ¿no? Para toda la eternidad, ¿no? En psicoanálisis entonces sería posible la transformación del grafo 1 en el grafo completo de un psicótico en un neurótico siempre y cuando la batería significante fuese completa. Pero resulta que la batería no es completa, pero resulta que la batería no es completa, falta al menos un significante. Debemos distinguir entre dos calificaciones del otro que suelen confundirse.
em, el otro como batería, el otro como tesoro. Esas distinciones, ¿no? Toda batería de cocina, de cañones o de significantes, tenga la cantidad de elementos que tenga, es completa. No le falta nada. O sea, cada vez que se hace alusión al término batería, quiere decir que no le falta nada. El tesoro, por el contrario, por más valioso y rico que sea, no puede ser todo. Si un tesoro consistiese en contener todo el oro del mundo, no valdría nada, ya que el oro perdería valor de cambio. Así es como Lacan sostiene para todo sujeto hablante la función de la incompletud del tesoro del otro, ¿no? De vuelta de la. Cuando esto es tematizado, cuando la mayúscula es tematizado como el tesoro de los significantes, aparece la incompletud. También afirma que a ningún sujeto hablante le falta ningún significante para decir todo lo que quiera decir. En ese sentido, toda batería de significantes será completa. Toda batería será completa, pero no todo tesoro. Pasemos a una cita de Lacan, ahora del escrito de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. De ese escrito vamos a leer una cita donde se especifica la falta a nivel del tesoro del significante. Dice Lacan, la L de la puesta en cuestión del sujeto en su existencia tiene una estructura combinatoria que no hay que confundir con su aspecto espacial. Entre corchetes, agrega Eidelstein, se está refiriendo al esquema L. Bueno, no lo tengo a mano, así que no se los voy a poder mostrar. A ver si lo puedo buscar rapidito. Ahí tenemos al esquema lambda. Entonces, si volvamos a leer, dice, la L de la puesta en cuestión del sujeto en su existencia tiene una estructura combinatoria que no hay que confundir con su aspecto espacial. Se está refiriendo al esquema lambda, al esquema L. A este título, ella es el significante mismo que debe articularse en el otro y espacialmente en su topología de cuaternario. Para soportar esta estructura, ahí A mayúscula, encontramos los tres significantes en los que se puede identificar al otro en el complejo de Edipo. Ellos alcanzan para simbolizar las significaciones y la reproducción sexuada, bajo los significantes de la relación de amor y de la procreación. La relación de amor, la madre, y de la procreación, el padre. El cuarto término está dado por el sujeto en su realidad como tal forcluido. Entre corchetes, en la traducción castellano dice precluido, pero Lacan usa forcluido. En el sistema y no entrando más que bajo el modo del muerto, en el juego de los significantes, pero deviniendo el sujeto verdadero en la medida que este juego de significantes va a hacerlo significar. Sigue Eidelstein. Fundamentalmente respecto del sujeto, de lo que se trata es que A mayúscula está incompleto.
que el tesoro del otro está incompleto porque el término que designa y significa al sujeto está forcluido. De modo que la oposición neurosis-psicosis no es la oposición represión-forclusión. La bisagra de la oposición se arma en virtud de en qué lugar cae la forclusión. En la psicosis, la forclusión cae sobre el significante del nombre del padre. En la neurosis, la forclusión cae sobre el significante del sujeto. Un significante representa un sujeto para otro significante. Em, bueno, esta fórmula es ya conocida. La metáfora paterna es la que produce una psicosis o produce una neurosis. Si el significante nombre del padre no está forcluido, aparece una neurosis. Si el significante nombre del padre ha sido forcluido, entonces lo que tenemos es una psicosis. Em, Ahora bien, ya que en la psicosis la forclusión cae sobre el significante del nombre del padre, que es el significante de la ley en el otro, dada su forclusión, la estructura del otro carecerá de la inscripción de la ley, y así la falta de un significante en la psicosis no estará legalizada. Es decir, por más que la falta exista, no está la ley, digamos que en términos del grafo completo se sitúa acá, significante de una falta en el otro. Esa es la legalidad eh, de la falta en el tesoro de los significantes, en el otro, ¿no? El significante de una falta en el otro es la legalidad em, que por la forclusión de el significante nombre del padre no se encuentra en la psicosis, ¿no? Entonces, y así la falta de un significante en la psicosis no estará legalizada. El significante del nombre del padre será el punto de capitón, o sea, el nudo que abroche de forma estable la topología del cuaternario, los cuatro puntos entre el cruzamiento del grafo del deseo, estableciendo de esta forma el intervalo, el lugar entre para la localización del sujeto del deseo. Bien. En su versión del sujeto, como vimos en la clase pasada, quedan íntimamente asociadas la interdicción, un decir entre líneas, y la ley. Para el sujeto de la ley, una versión de la neurosis. Es que el goce está interdicto a aquel que habla como tal, o aunque el goce no puede ser dicho sino entre líneas, para cualquier sujeto de la ley, porque la ley se funda en esta interdicción misma. Eso es Lacan, ¿no? Sigue Eiderstein. La interdicción como forma de decir el goce para el sujeto de la ley debe ser opuesta a lo que la clínica de la psicosis nos presenta en su lugar. La infinitización, la falta de la función del límite, es lo que el círculo infernal de la demanda
infernal por eternamente repetido, representado en el grafo uno, donde se localiza el sujeto de la psicosis, aquel que se contenta de este otro previo. Em, Freud, dado que para este último el Edipo implica una estructura triádica, mientras que para Lacan, perdón, estas elaboraciones lacanianas se distinguen de las correspondientes en Freud, dado que para este último el Edipo implica una estructura triádica, mientras que para Lacan la metáfora paterna es esencialmente la puesta en funcionamiento de una estructura cuaternaria para el sujeto. Retomando ahora la eterna pregunta, ¿hay sujeto en la psicosis? Estamos en condiciones de decir que, rigurosamente hablando, hay más sujeto en la psicosis que en la neurosis, y eso porque justamente la neurosis es la forclusión del significante del sujeto. Si hay una forclusión sobre el significante del sujeto, por lo tanto, hay más sujeto en la psicosis. Como ya veremos en próximas clases, es en mi propia cuenta donde no me cuento, donde encuentro la falta del otro. Recuerden la cita de subversión del sujeto que trabajamos la clase pasada, que decía, mensaje de código y códigos de mensaje se distinguirán en formas puras en el sujeto de la psicosis. Aquel que se contenta con este otro previo, que dan cuenta de un sujeto hablante puro en la psicosis. Para Lacan, el indicador clínico fundamental de la estructura psicótica es la certeza, que es certeza de autorreferencia y no de otra cosa. Para el caso de la neurosis, respecto de toda demanda, la posición fundamental del sujeto es de autoexclusión. La neurosis se caracteriza precisamente por la falla de la posición del sujeto en el significante que lo designa. La psicosis, en cambio, es la sólida e íntima relación del sujeto con el significante que lo designa, y esa es justamente la falla psicótica, al menos desde la perspectiva de los problemas que venimos elaborando. La cuestión clínica, en el seno del campo de la neurosis, es cómo el sujeto modula su respuesta ante la inexistencia del significante que lo representa. La histérica sostendrá esa falta y el obsesivo la negará. Son dos respuestas absolutamente contrarias a la misma inexistencia del significante que representa al sujeto en el otro. La oposición estructural neurosis-psicosis se caracteriza porque su transformación es imposible. Y es tan imposible transformar una neurosis en psicosis como transformar una psicosis en neurosis. La diferencia radica en el término que ha quedado excluido. La constante entonces es que A, el otro, jamás está completo. No hay posibilidad ninguna, en tanto haya un orden simbólico, que no falte un término. En la psicosis, el término sobre el que va a caer la forclusión es el de la ley. ¿Por qué no se ha inscripto el significante de una falta en el otro? Falta un término, pero además esa falta no está legalizada. La falta neurótica, en cambio, está legalizada porque opera el significante de la ley, el nombre del padre o el significante de una falta en el otro. Ahora, que haya
lo imposible no implica que el sujeto se reduzca a la impotencia. Al contrario, el que haya lo imposible abre al sujeto, define a partir de ese imposible las posibilidades del sujeto. Mi propuesta en suma es que una de las dimensiones más importantes de lo imposible en la clínica psicoanalítica es la transformación neurosis-psicosis, psicosis-neurosis. Mi propuesta en suma es que una de las dimensiones más importantes de lo imposible en la clínica psicoanalítica es la transformación neurosis-psicosis, psicosis-neurosis. Bueno, aquí Alfredo está em, diciendo claramente que no hay posibilidad de pasar de una neurosis a una psicosis y viceversa. Em, Aparentemente, cuando Lacan aborda el caso de James Joyce, em, aparece la idea de que Joyce es un psicótico que se ha logrado nombrar a sí mismo a través de su trabajo, de su obra, y esto lo tematiza a partir de em, la teoría de los nudos borromeos, donde tendríamos real, imaginario, simbólico, que en la psicosis están desanudados, están desatados, y vendría algo que se llama symptom o síntome, como un cuarto nudo a anudar los tres que se han desanudado, ¿no? Y eh, propondría una serie de posibles este, tratamientos para alentar, para favorecer, para alentar que este cuarto nudo viniese a aparecer en la vida del psicótico, ¿no? Y que de ese modo se produzca supletoriamente eh, un nombre que lo estabilice, ¿no? Así que bueno, eh, no sé si el caso Joyce y sería el caso de un psicótico que se convirtió en neurótico o simplemente es una singularidad en donde tematizado a partir de la idea de los cuatro nudos, este, sería un psicótico estabilizado, ¿no? Y para nada un neurótico, ¿no? Eh, bueno, creo que voy a terminar acá porque ya estamos en el capítulo 6 y, y ya tenemos más de 40 minutos de grabación, así que vamos a terminar acá. Muchas gracias. No se olviden de em, compartir el video, darle me gusta, suscribirse. Así vamos este, creciendo como canal.